Imagina un mundo donde la muerte no es una excepción, sino la regla. Un tiempo en el que la mitad de las personas que conoces, amas y odias podrían desaparecer en cuestión de meses. No, no es el guión de una película de terror, es la cruda realidad que Europa enfrentó en el siglo XIV. Hoy vamos a viajar a los rincones más oscuros de la historia, a una época en que una catástrofe sin precedentes no solo se llevó millones de vidas, sino que también destruyó un mundo y de sus cenizas forjó el nuestro. Esta es la historia de la peste negra. En el siglo XIV, Europa vivía bajo una ilusión de orden. La sociedad estaba rígidamente estructurada, Dios en el cielo, el Papa en Roma, el rey en su trono y el campesino en su campo. Se creía que este orden era divino, inmutable, pero algo estaba a punto de romper esa certeza de la manera más brutal imaginable. La peste negra no fue simplemente una enfermedad, fue un colapso total. Una fuerza de la naturaleza tan devastadora que no respetó fronteras, ni estatus social, ni la santidad de los muros de una iglesia. Reyes, obispos, caballeros y siervos cayeron por igual. Imagina el pánico. Un día, tu vecino tiene fiebre. Al siguiente, le aparecen unos extraños bultos oscuros y dolorosos en el cuello, las axilas o la ingle, los infames bubones. En cuestión de horas, la fiebre se dispara, sufre delirios y en la mayoría de los casos, la muerte llega en menos de una semana. Las campanas de las iglesias, que al principio doblaban sin cesar por los difuntos, terminaron por enmudecer. Simplemente no había suficientes vivos para hacerlas sonar por la cantidad abrumadora de muertos. Las ciudades, antes bulliciosos centros de comercio y vida, se convirtieron en tumbas silenciosas. Las calles se llenaron de cadáveres que nadie se atrevía a tocar. Los cementerios se desbordaron y fue necesario cavar enormes fosas comunes donde los cuerpos se apilaban sin ceremonia. La peste negra no solo mató personas, mató la confianza, socavó los cimientos mismos de la fe. ¿Cómo podía un Dios bueno y todopoderoso permitir tal sufrimiento? La gente rezaba, ayunaba, se flagelaba en procesiones públicas, pero la plaga seguía su avance imparable. El clero, que debía ofrecer consuelo y respuestas, moría a la misma velocidad que el resto, a veces incluso más rápido, al atender a los enfermos. Esto generó una profunda crisis espiritual. Si ni los hombres de Dios estaban a salvo, ¿quién lo estaría? La autoridad de la Iglesia, que había sido absoluta durante siglos, se tambaleó como nunca antes. Pero, ¿de dónde venía este mal apocalíptico? Aunque Europa fue su escenario más trágico, la peste no nació allí. Tenemos que mirar mucho más al este, hacia las vastas estepas de Asia Central, en el corazón del Imperio Mongol. Durante el siglo XIV, esta región, gobernada por los descendientes de Gengis Khan, era el epicentro de la Ruta de la Seda, una red de comercio que conectaba China con el Mediterráneo. Irónicamente, lo que facilitó un increíble intercambio de bienes y cultura, también se convirtió en la autopista perfecta para la enfermedad. Los científicos creen que el brote original se gestó en lo que hoy es China. Además, un cambio climático conocido como la pequeña edad de hielo estaba alterando los ecosistemas. Las temperaturas bajaron, las cosechas se perdieron y los animales, en especial los roedores como las marmotas y las ratas, empezaron a migrar en busca de comida, acercándose cada vez más a los asentamientos humanos. Estos roedores eran los portadores de una bacteria mortal, la Yersinia pestis. La enfermedad pasaba de las ratas a los humanos a través de las picaduras de pulgas infectadas. Una vez que una persona se contagiaba, la bacteria podía propagarse de humano a humano a través de la tos o los estornudos, en su forma neumónica, aún más letal.
Una de las historias más famosas sobre su llegada a Europa ocurrió en 1346, durante el asedio de la ciudad de Cafa, en la península de Crimea. Cafa era un importante puerto comercial genovés en el Mar Negro y estaba siendo sitiada por un ejército mongol. De repente, la plaga brotó entre los sitiadores, diezmando sus filas. En un acto de guerra biológica primitiva y desesperada, el líder mongol ordenó catapultar los cadáveres infectados por encima de las murallas de la ciudad. Los defensores genoveses, aterrorizados, no tardaron en contagiarse. Algunos lograron escapar en sus barcos, huyendo de la ciudad maldita, pero no escapaban solos. En las bodegas de sus galeras viajaban polizones invisibles, las ratas y las pulgas que llevaban la muerte consigo. En octubre de 1347, 12 de estos barcos genoveses llegaron al puerto de Mesina, en Sicilia. Los habitantes del puerto se quedaron horrorizados al ver lo que había a bordo. La mayoría de los marineros estaban muertos o agonizando, cubiertos de extraños bubones negros que supuraban sangre y pus. Las autoridades ordenaron de inmediato que la flota de la muerte abandonara el puerto, pero ya era demasiado tarde. La plaga había desembarcado en Europa. Desde Sicilia se extendió como un incendio forestal. Saltó a Italia continental, devastando ciudades como Florencia y Venecia. Luego avanzó hacia Francia, España, Inglaterra y Alemania, siguiendo las rutas comerciales por mar y tierra. En menos de 5 años había arrasado todo el continente. Ante lo desconocido, la desesperación llevó a la gente a buscar culpables. La culpa se proyectó sobre los extranjeros, los pobres y sobre todo las comunidades judías. Surgieron rumores terribles de que los judíos estaban envenenando los pozos para exterminar a los cristianos. Esta histeria colectiva desató una ola de masacres brutales por toda Europa. Comunidades judías enteras fueron quemadas vivas, a pesar de que ellos también morían a causa de la peste. Fue uno de los episodios más oscuros de antisemitismo en la historia europea, nacido del miedo y la ignorancia. Médicos y eruditos de la época, con sus limitados conocimientos, estaban completamente desconcertados. La teoría médica dominante se basaba en la idea de los miasmas, la creencia de que las enfermedades se propagaban por el aire corrupto o los malos olores. Por eso, los famosos médicos de la peste usaban esas máscaras con forma de pico de pájaro. No era solo para dar miedo, sino que llenaban el pico con hierbas aromáticas, como lavanda o menta, pensando que eso purificaría el aire que respiraban. Obviamente, esto no servía de nada contra las pulgas o la transmisión por aerosoles. Otros tratamientos iban desde sangrías hasta aplicar emplastos de excrementos. Nada funcionaba. Se estima que la peste negra aniquiló entre el 30% y el 60% de la población europea. Hablamos de entre 25 y 50 millones de personas en tan solo unos años. Una cifra tan colosal que es difícil de comprender. El mundo quedó literalmente vacío. Campos enteros se abandonaron porque no había nadie para cultivarlos. Pueblos y aldeas desaparecieron del mapa para siempre. Pero de esta tragedia sin igual surgió paradójicamente un mundo nuevo. La escasez masiva de mano de obra tuvo un efecto revolucionario. Los campesinos y artesanos que sobrevivieron se encontraron en una posición de poder sin precedentes. Podían exigir salarios más altos, mejores condiciones y más libertad. El viejo sistema feudal, basado en la servidumbre, empezó a desmoronarse. Esta convulsión social y espiritual plantó las semillas del Renacimiento. La gente comenzó a cuestionar las viejas verdades y a buscar nuevas respuestas, no solo en la fe, sino en la razón, la observación y la experiencia humana. La medicina empezó a evolucionar lentamente hacia un enfoque más científico. El arte cambió.
reflejando una nueva obsesión con la muerte, pero también una celebración más intensa de la vida. La peste negra fue la herida más profunda que Europa medieval jamás sufrió, pero también fue el doloroso parto de la Edad Moderna.